¿Qué está pasando en Estados Unidos con las protestas pro-palestinas en los campus universitarios? Esto se lleva dando desde el mes de octubre. Recordemos cuando el 7 de octubre Hamas lanza un ataque contra Israel, matan a más de 1.200 personas, muchos de ellos civiles, y esto tiene como consecuencia que Israel responda lanzando una invasión a gran escala contra la Franja de Gaza. Desde entonces, decenas de miles de palestinos muertos, la gran mayoría civiles. Esto ha tenido como consecuencia protestas en todo el mundo árabe, protestas en todo el mundo en general, pero en Estados Unidos hay una comunidad judía empresarial mucho más potente que la árabe, porque simplemente se han establecido comunidades judías más importantes desde hace muchos años. Entre la comunidad judía hay una comunidad también pro-israelí mucho más fuerte desde hace años. En la actualidad tenemos una comunidad judía en Estados Unidos más progresista, muy prodemócrata. Lo que ocurre ahí es que ahora se ha formado una división. Y hay una escisión entre aquellos judíos progresistas que están en contra de las actuaciones de Israel en la Franja de Gaza y de las matanzas de civiles que se están produciendo. Hay otros judíos que mantienen su apoyo a Israel, que no solo es un apoyo a Israel en las palabras, sino también en lo monetario y también en el aspecto del lobby, de tener grupos de presión para poder conseguir que políticos apoyen la causa israelí. Y que se aprueben paquetes de ayuda militar, paquetes de ayuda económica, que se sigan enviando armas, por supuesto, y que en el momento que haya voces pro-palestinas o voces anti-israelíes en Estados Unidos, se haga algo al respecto. Y eso es lo que nos lleva a las protestas estudiantiles de los últimos meses. Porque lo que ha ocurrido es que tanto desde el plano político como desde el plano mediático, y luego también desde las altas esferas del mundo de las finanzas y demás, todo ese imaginario pro-israelí de la vida pública estadounidense se ha posicionado muy a favor de la reacción israelí en contra de Hamas, que ha tenido como consecuencia esas matanzas de civiles y esa vulneración del derecho internacional en la Franja de Gaza. ¿Qué ocurre? Que los estudiantes are having none of it. Los estudiantes no les sale de los cojones aprobar y dar por buena esa posición que ha tenido el statu quo o el establishment estadounidense. O sea, el establishment demócrata y republicano en general es muy pro-israelí. Si no, no se hubieran aprobado 15.000, 16.000, 17.000 millones de dólares que se han aprobado en ayuda militar este último mes. Pero eso deja un reducto de estudiantes que están hartos de que la bandera estadounidense y la bandera israelí estén juntas y aquí no pasa nada y se tiene que seguir apoyando y permitiendo las salvajadas que está liderando Israel contra la Franja de Gaza. Eso lo que ha producido son las protestas estudiantiles en los campus universitarios, especialmente de las universidades más tochas, de las Ivy League, y en todas estas universidades la derecha mediática y la derecha política estadounidense han sabido jugar muy bien sus armas porque han cogido los vídeos y los ejemplos más radicales de esas posturas pro-palestinas para desdibujar todo el movimiento pro-palestino. Lo cierto, y esto es una verdad como un templo, en esas manifestaciones pro-palestinas ha habido voces pro-Hamas, ha habido voces anti-sionistas, pero ha habido también voces antisemitas. Se ha visto antisemitismo, se ha visto declaraciones, gritos, cánticos pro-Hamas, banderas y señales pro-Hamas, antijudías, antisemitas, y esto es una realidad. ¿Es lo habitual? No. ¿Son ejemplos anecdóticos? For the sake of the argument, vamos a decir que ha habido más ejemplos de los que nos gustaría, ¿no? Sobre todo a los que defendemos la causa palestina. O sea, yo voy a ser honesto. Estoy en contra de lo que está haciendo Israel. Soy pro la causa palestina en el sentido de tienen que existir los dos estados y tiene que parar lo que está haciendo Israel. Tenía que haber parado hace mucho tiempo. Okay. Eso yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos de acuerdo. Dicho esto, es evidente que esos cánticos pro Hamas, antisemitas, han existido y se han producido. Pero la gran mayoría de la gente que está protestando en estas manifestaciones estudiantiles son gente pro-palestina que lo que quiere es que pare el apoyo de Biden a Israel y a Netanyahu y a estas acciones agresivas que están haciendo en la Franja de Gaza y que pare también el apoyo que hay por parte de las universidades a Israel. ¿En qué medida? Bueno, pues posibles financiaciones que haya de programas por parte de las universidades a programas estudiantiles en Israel, que dejen de recibir las universidades dinero de figuras de las finanzas pro-israelíes, que dejen de recibir dinero de empresas pro-israelíes o, por ejemplo, que boicoteen o que dejen de tener posiciones, en este caso de acciones. Hay universidades que tienen acciones en distintas empresas que pueden ser pro-Israel por distintos motivos, ¿no? Por ejemplo, Airbnb. ¿Por qué Airbnb? Pues porque Airbnb permite que dentro de los asentamientos israelíes
en Cisjordania, pues se alquilen casas a través de Airbnb. Eso les parece una movida, pues boicota a Airbnb, no quiero que mi universidad tenga acciones en Airbnb. Todos esos vínculos que están viendo los estudiantes entre Israel y distintas empresas en las que sus universidades tienen distintas posiciones, pues quieren que esas posiciones se acaben, ¿no? De eso van las protestas de los últimos meses. Lo que pasa es que se han agravado las protestas en las últimas semanas por un tema que es mucho más político. El tema político es el siguiente. Cuando empezaron a pasar las protestas pro-palestinas en las universidades de Estados Unidos desde el mes de octubre, los republicanos, que son muy pro-Israel, se les empezaron a hinchar los cojones y los ovarios, y digo ovarios porque quiero hablar de una persona específicamente que es Elise Stefanik. Elise Stefanik es una congresista republicana de Nueva York que está intentando ganar puntos para ser la candidata a la vicepresidencia con Donald Trump. Donald Trump, recordemos, no tiene candidato a la vicepresidencia, Mike Pence está enfadado con él, normal, le pareció bien a Trump que dijeran vamos a colgar a Mike Pence en el asalto al Capitolio, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que Elise Stefanik está haciendo puntos, y lo que pasa es que con todo el tema de las protestas convocaron a 3 presidentas de universidades estadounidenses, en concreto, si no me equivoco, fueron UPenn, Harvard, ¿Yale es la otra? Son importantes UPenn y Harvard porque lo que se hizo fue cuestionar a esas presidentas de las universidades acerca de lo que estaba ocurriendo en sus campus universitarios. Y sacaban como ejemplos esas pancartas anti-israelíes, antisionistas, antisemitas, pro Hamás, para decir, ¿esto es discurso de odio? ¿Esto no merece una expulsión o una sanción de algún tipo? Y la respuesta por parte de Claudine Gay, por ejemplo, de la presidenta de Harvard, era una respuesta muy legal, ¿no? O sea, muy, depende del contexto, tendría que analizarlo más en concreto, y esa respuesta no fue suficiente para los republicanos. Elise Stefanik fue la más dura con esas preguntas. Y fue en esos intercambios que tuvo Stefanik con 2 de las presidentas, con la de UPenn y con la de Harvard, que esos clips se hicieron muy virales en redes sociales, intentando retratar la hipocresía de las presidentas universitarias y decir, mirad a quién tenemos presidiendo las principales o algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos que no están dispuestas a denunciar el antisemitismo que se está produciendo en sus universidades. Eso tuvo como consecuencia la dimisión de 2 de esas presidentas, de la UPenn y la de Harvard por otros motivos que se hizo mucha bola y no voy a recapitularlo todo. Lo que pasa es que a esa audiencia faltó una presidenta, que es la presidenta de Columbia, Nemat Shafik. Curiosamente, tenía una conferencia, me parece que de cambio climático en Europa, por tanto no podía estar presente en esa convocatoria del comité de la Cámara de Representantes. Aún así, como las protestas en la Universidad de Columbia se fueron dando, pues lo que ocurrió fue que convocaron de nuevo a Shafik, presidenta de la Universidad de Columbia de Nueva York, en el comité de la Cámara de Representantes. Y cuando ella fue, se lo había preparado de la hostia, dijo, no voy a cometer los errores que han cometido mis compañeras, mis colegas, yo voy a preparármelo de puta madre, voy a responder de lujo. Y respondió de lujo. Dijo, sí, si es antisemitismo, lo denunciaremos. Y le dijo a Elise Stefanik, oye, pero hay un profesor que yo veo que aquí está en un puesto de liderazgo, pese a que hizo unas declaraciones que me parece que eran pro Hamás, y sin embargo sigue aquí teniendo puesto de liderazgo. Decís que lo estáis investigando, pero ¿prometes que lo vas a echar? Y ella dijo, con 2 cojones. O sea, sin haberlo investigado, sin haberlo dialogado. O sea, ahí mismo aceptó y prometió que a ese tío lo echaban. Mientras ella decía eso, mientras decía además también que sí van a haber sanciones, va a haber penalizaciones, va a haber expulsiones, pero mientras estaban teniendo lugar esas declaraciones en Washington DC, en Nueva York, en la Universidad de Columbia, los estudiantes pro-palestinos estaban estableciendo un campamento. Y ese campamento es la razón por la que estamos hoy aquí. Porque con el campamento se empieza a liar la de Dios. Y esta presidenta de Columbia, Nemat Shafik, llama al departamento de policía de Nueva York y dice que desalojen este campamento. Porque no puede ser que quede yo como una hipócrita que he prometido que voy a ser más dura con las protestas pro-palestinas que se están produciendo en el campus y me montan aquí un campamento. Total, que hay una represión, entra la policía del departamento de Nueva York en el campus universitario de Columbia, que es algo que no, por lo visto no había pasado desde hace décadas, se lía la de Cristo, se graban un montón de vídeos, hay enfrentamientos con la policía y esto empieza a reverberar. Y Ohio, Carolina del Norte, Texas, Los Ángeles, las protestas pro-palestinas y los campamentos se extienden por todo el país. Se lía la del Cristo, empieza a haber enfrentamientos con la policía en todas partes de Estados Unidos. Hay repercusión global e internacional. No solo eso, sino que se producen decenas y decenas de detenciones en todo el país. Y esto ya es una bola de nieve jodidamente imparable. Y estas revueltas estudiantiles
pro-palestinas, que tienen esos ejemplos que os digo, que son un poco más que anecdóticos, antisemitas, pro-Hamás, que eso es lo jodido de estas protestas, pero en su mayoría son estudiantes que están viendo las putas barbaridades que está cometiendo Israel, la posición insostenible del gobierno estadounidense pro-israelí, que acaba de aprobar con el apoyo de la Cámara de Representantes y el Senado un paquete de 16.000 millones de dólares, me parece que es, en ayuda militar a Israel, y dicen, esto no puede seguir pasando. Y lo que estamos viendo es una represión contra estas protestas que va en contra, en muchos casos, de la libertad de expresión de los estudiantes. En otros casos es verdad que los campamentos pueden alterar el buen curso de la vida universitaria, y eso es lo que no se debería permitir en cualquier caso, pero esto ha llegado a un punto en el que los estudiantes han dicho, ya basta del gaslighting, ¿no? El gaslighting, que es como que digan, no, es que todo esto es antisemitismo, no, es que todo esto es pro Hamás. Mira, perdona, no, todo no. De hecho, no es ni la mayoría. Es un porcentaje pequeño, ¿vale? Hay ejemplos de ello, hay ejemplos de carteles antisemitas, hay ejemplos de cánticos antisemitas, de gente que está yendo ahí a armar follón por armar follón, pero la realidad es que una gran mayoría ha considerado, bien considerado, que la posición de Estados Unidos es insostenible y que la posición de sus universidades en contra de esos discursos y de esas protestas es insostenible.